Buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente tenemos aquí al programa Su Palabra y Mi Poema, y yo soy Pedro Héctor Rodríguez. Hoy vamos a estudiar un tema que es maravilloso. Corramos a ganar. Esta es la presentación número 70 y yo quisiera tener una palabra de oración antes de comenzar. Padre Celestial, gracias por tu amor y porque en este día podemos estudiar algo acerca de correr para ganar, para alcanzar la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, porque nos das tu Espíritu Santo para que nos guíe y pedimos que nosotros podamos prestar la atención necesaria y así poder entender y poner en práctica. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Corramos a ganar. Las Olimpiadas, que es donde, bueno, hay muchas competencias de carrera, pero las Olimpiadas son es lo máximo, es allá la cúspide de donde se efectúan estas competencias. Estas Olimpiadas fueron iniciadas en la antigua Grecia, en Olimpia, por eso se dice Olimpiada. La primera Olimpiada registrada en la historia fue en el año 776 a.C. y se llevaron a cabo hasta el año 393 después de Cristo. Como ustedes ven, como más de 1000 años fue el periodo de duración de las antiguas Olimpiadas. También debemos entender que en Corinto se efectuaban también estas competencias en diversas ciudades griegas, y Pablo alude aquí a esas corintiadas, que así se llamaba lo que ocurría en Corinto. En su primera carta a los Corintios él menciona esto y dice, lo vamos a leer en algún momento, pero las Olimpiadas modernas comenzaron en 1896, así que desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo casi 20 después de Cristo es que comienzan a haber nuevamente Olimpiadas. Hay una historia interesante. Se efectúan cada 4 años y desde entonces no se han podido efectuar en 3 ocasiones a causa de las guerras, 1916, 1940 y 1944. Bueno, hay que añadir a eso que a causa de la pandemia, este año la Olimpiada que debía haberse llevado a cabo en Japón, al menos se pospuso por lo menos hasta el año que viene, quién sabe. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, esta es la fiesta del deporte, ¿verdad? La fiesta más grande. El atleta que posee la marca de más medallas ganadas en Juegos Olímpicos es el nadador norteamericano Michael Phelps, con un total de 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. A lo largo de las últimas 5 Olimpiadas, desde el año 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016, ha participado en esas 5 Olimpiadas. Ahora vamos a ver lo que dice Pablo acerca de estas competencias. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Por supuesto, Pablo las usa como una ilustración para la carrera cristiana. Y él dice allí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Aquí debo detenerme un poquito. Bueno, termina diciendo, corred de tal manera que lo obtengáis. Así termina el versículo 24. Por supuesto, Pablo no está queriendo decir que un solo cristiano se va a ganar esta competencia y que los demás nos vamos a quedar. Sencillamente lo que él está diciendo es que tenemos competidores en contra nuestra. Y los competidores nuestros es nuestra pecaminosidad, nuestras tendencias al pecado, nuestros malos hábitos. Y a esos son los que tenemos que vencer, al hábito de pecar constantemente en algo o en más de una cosa. Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay una disciplina en los atletas. Hay una disciplina. Ningún atleta que no sea disciplinado podrá obtener una medalla. Así que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, ya sabemos que las coronas de aquel tiempo eran de diferentes materiales. Había allí diferentes materiales, hojas de olivo, hojas de perejil, hojas de manzano, había diferentes clases de hojas, pero todo era perecedero, todo aquello se marchitaba.
Así que ellos una corona corruptible, nosotros una incorruptible. Hoy día las medallas que se dan son de oro, plata y bronce, pero aún así son cosas perecederas con el tiempo. De tal manera que nosotros vamos a tener una corona incorruptible. Pablo dice, si aquellos tienen disciplina y se esfuerzan para alcanzar su corona, ¿cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos y ser disciplinados por cuanto ellos reciben una corona corruptible y a nosotros se nos ha prometido una corona incorruptible? Ahora dice versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y aquí Pablo está usando ahora otra ilustración, porque en aquellos Juegos Olímpicos no solamente había carrera, también había pugilismo, había lanzamiento de disco, había algunos eventos. Dice aquí, sino como golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí Pablo está diciendo quién es el rival. El rival es tu propio yo, tu naturaleza pecaminosa. Ese es tu rival. Dice, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Yo que he sido un anunciador de la competencia, yo que he sido un anunciador de Cristo Jesús, yo venga a ser eliminado. Por eso yo mismo tengo que tener disciplina, está diciendo Pablo. La disciplina es importante. Ahora, esto en Santiago 1, del 12 al 15, dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Así que también Santiago habla de la corona de vida, y se menciona allí como pruebas o tentaciones. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Interesante esto. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. No es que Dios dice, te voy a tentar con esto, te voy a tentar con aquello. Dios te permite que vengan sobre ti tentaciones. Pero esas tentaciones, ¿por qué vienen? Porque tú y yo tenemos dentro pasiones. Y esas pasiones son las que responden a la tentación exterior. Si a mí no me gustara, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si no me gustara el queso, ¿alguien podría tentarme con una lasca de queso? No se puede. Pero como me gusta el queso, digamos, entonces, claro, si alguien tiene una lasca de queso allí, yo siento la tentación de comer esa lasca de queso. Así que, claro, puse una ilustración que no es mala en sí, no es malo querer comer queso. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que si no existe una tendencia dentro de ti a lo que el diablo te está presentando por fuera, él es el tentador, pero si no existe una tendencia dentro de ti, no te puede tentar. Por eso Pablo dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, dice allí que la tentación entonces hace concebir a la pasión. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Ese es el hijito de la tentación más la pasión que hay interiormente. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, la paga del pecado es muerte, eso ya lo sabíamos. Ahora, está claro que es un problema que tenemos nosotros interiormente. Por eso decía que nuestra lucha no es contra los demás cristianos y nuestra carrera no es contra los demás cristianos, sino contra nuestras tendencias malas, contra el pecado que mora en mí, como dice Romanos capítulo 7. Ahora, vamos a continuar con 1 Corintios 9, del 24 al 27, y vamos a ver si hay algo que nos ha quedado por decir. Podemos decir que, bueno, la corona que buscamos ahora es incorruptible. Aquellas coronas eran de hoja de laurel, de pino, de olivo, de perejil, de manzano. Eran coronas corruptibles, como ya dije, las de hoy son de oro, plata y bronce. Pero fíjense qué interesante, nosotros no necesitamos 23 medallas de oro, como tiene Michael Phelps. Nosotros solamente necesitamos una, la corona de la vida. Es la que Dios quiere darnos y por eso nos invita a tener disciplina y luchar. Por eso, aunque no es que yo
me gano la salvación por mi lucha. La salvación es gratis, es regalada, pero ahora el enemigo presenta tentaciones para quitarme esa salvación y Dios las aprovecha para que yo pueda crecer. El Señor las permite para que tú y yo podamos crecer. Ahora, vamos a analizar un poquito más. Cuando habla de golpear al aire, los guantes eran hechos de tiras de cuero de buey, que a veces se reforzaban con coyunturas de bronce. Interesante, que era una lucha dura. Aquello no era como así los guantes ahora, que son prácticamente de un material suave, amortiguador, sino que eran guantes de una potencia y una capacidad de daño tremenda. Bueno, vamos a analizar junto con esto Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Me detengo ahí. Cuando Pablo, el autor de Hebreos, creemos que es Pablo, pero no es una cosa que podemos afirmar sin dejar espacio para otras opiniones, ya que el libro de Hebreos no dice quién es el autor. Pero cuando dice allí el autor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son los testigos del cual está hablando Pablo allí? O el autor. Está hablando de Hebreos capítulo 11, donde él puso una serie de héroes de la fe, comenzando desde Enoc, desde Noé, desde Abraham, desde David, desde Daniel, los jóvenes hebreos, todos los héroes, aquellos del Antiguo Testamento, y algunos fueron mártires, todos ellos, él está presentándolo ahí como los testigos que te han dado el testimonio de que ellos pudieron ser fieles. Ahora dice, entiendo que tenemos toda esa nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. La palabra hipomoné puede ser traducida también como perseverancia. O sea que esto no es una carrera de 100 metros, esto es una carrera de lo que llamamos carreras de fondo, carreras de resistencia. Hasta podríamos compararlo con la maratón, que es como de 26 millas y tanto, o 42 kilómetros y tanto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Correr con paciencia, con perseverancia, y teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si miras a otro lado, pierdes el aliciente de la carrera. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él sintió el gozo, aun cuando estaba sufriendo en agonía y sudando sangre. Tuvo el gozo, percibió el gozo, saboreó de antemano el gozo de verte a ti y a mí en el reino de los cielos. Por eso yo te invito a que no desaproveches esta oportunidad. Y yo no quiero desaprovecharla tampoco. ¿Por qué? Porque él experimentó el gozo de todos los salvados que va a salvar. Y quiere tenerte a ti y a mí entre esos salvados. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué lindo saber que Cristo está allí intercediendo por nosotros. A la diestra del trono del Padre. Qué lindo, ¿no? Así que ya sabemos que para correr esta carrera debemos correr para ganar. Corramos a ganar, teniendo disciplina y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, despojémonos, esta frase que le hice también un momento, de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, tenemos que despojarnos del pecado, claro, porque con pecado no vamos al cielo. Y Cristo es el que nos limpia, el que después de cada perdón que pedimos cuando fallamos, nos limpia de todo pecado. Despojémonos de ese pecado viniendo a Cristo. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también dice, despojémonos de todo peso. Hay cosas que no son pecaminosas en sí, pero pueden ocupar nuestro tiempo y nuestra energía y nuestras habilidades. Y algunos de nosotros podrían tener ocupaciones que no son malas o pecaminosas en sí mismas, pero que ocupan todo esto, los recursos que Dios nos ha dado. Por eso despojémonos de ese peso. Si yo me presentara
a correr en una maratón o en cualquier tipo de competencia, no iría yo con este saco con que estoy vestido hoy, sino que iría con una camiseta o pullover y con una pantaloneta y con unos zapatos apropiados, unos tenis de correr, zapatillas de correr. Bueno, entonces, teniendo esa disciplina, despojándonos del pecado y del peso, entonces también puestos los ojos en Jesús, vamos a correr para ganar. Quiero decirte el poema, corramos a ganar. Aunque muchos corren tras el galardón, solo uno lo alcanza, solo hay un campeón. Hoy tú y yo corremos queriendo alcanzar en nuestra carrera el primer lugar. Pero yo no corro en contra de ti, ni tú estás corriendo en contra de mí. Mis rivales son mis malas tendencias, que sacan ventaja de mis negligencias. Ellas son también tus competidoras, que nadie escatiman por ser vencedoras. Si tan solo una de ellas ganara, si yo no obtuviera la áurea medalla, significaría que todo perdí. Lo mismo podría sucederte a ti. La Biblia nos insta a correr, hermano, de manera tal que el premio obtengamos. Por eso nos manda que nos despojemos de aquello que pesa para andar ligeros, que no sucumbamos al necio pecado, que la voluntad de Dios siempre hagamos. Y al mirar a Cristo nos manda también para que con fe podamos vencer. Corramos, hermano, ya se ve el final. Allí las coronas son incorruptibles. Crucemos la meta con paso triunfal. Como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dijo Pablo, sino también a todos los que aman su regreso, su venida. Hermanos queridos y amigos queridos, hoy Dios te invita, y yo como instrumento suyo te estoy invitando, a que te entregues a Cristo, a que te despojes de todo aquello que puede ser un obstáculo para tu carrera cristiana, a que te despojes del pecado por completo, confiésalo y pídele a Dios ese poder para vencer. Y también a que contemples a Cristo constantemente, para que tú y yo corramos a ganar. Te invito a que lo hagas. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias porque en este día nos das este hermoso privilegio de escuchar que con disciplina, mirando a Cristo constantemente, Padre Celestial, y despojándonos de aquellas cosas innecesarias y sobre todo lidiando con el pecado de tal manera que no haga nido en nosotros, sino que cada día luchemos y confesemos a Cristo nuestros pecados, y cada vez que cometamos un pecado, Señor, lo confesemos a Cristo y así podamos estar limpios. Gracias, Padre, porque podemos correr a ganar. Te pido por mi amigo y por mi amiga que están allí al otro lado de esta pantalla. Padre, por favor, dales ese deseo, pon ese deseo en su corazón y ayúdalos en este camino y en esta carrera. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mañana quiero tener el privilegio de poder hablar contigo. Y es una esperanza y una petición que le hago a Dios de que me dé vida para mañana hacerlo. Y mientras tanto, acuérdate de que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.